Irán, un nombre que domina los titulares, conflictos, amenazas, alianzas secretas, ambiciones nucleares. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que la historia de Irán es mucho más antigua y mucho más profética de lo que imaginamos. ¿Sabías que el destino de Irán fue escrito en la Biblia desde el principio? Así es. La Biblia revela no solo los orígenes de Irán, sino también su final. Pero aquí está el detalle. Irán no aparece con su nombre moderno, sino con su antiguo nombre, Persia. Y la narrativa bíblica no se detiene en sus comienzos. Se extiende hasta el final, revelando el papel de Irán en una de las profecías más estremecedoras del libro de Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de que Irán se convirtiera en un enemigo profético, Persia fue algo más. Fue el imperio escogido por Dios, un imperio usado para liberar a su pueblo, reconstruir su templo y cumplir las profecías de Daniel. ¿No es fascinante? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué verdades ocultas sobre el papel de Irán en el plan divino esperan ser reveladas? Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir es una verdad que muy pocos se han atrevido a revelar. El verdadero destino de Irán, escrito en la Biblia desde el principio hasta el fin, es más que un asunto político. Es una historia divina que se desarrolla frente a nuestros ojos. ¿Estás listo para sumergirte en este misterio? Si es así, escribe 777 en los comentarios y emprendamos juntos este increíble viaje. Ahora, desvelemos el papel oculto de Irán en el gran plan de Dios. Confía en mí, no querrás perderte esto. Todo comienza en el amanecer de un nuevo mundo, en el libro de Génesis. Después del gran diluvio, cuando la tierra fue limpiada de corrupción, Dios dio un nuevo comienzo a la humanidad a través de la única familia sobreviviente, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hombres fueron más que sobrevivientes. Se convirtieron en patriarcas de naciones, portadores de destino cuyas líneas de sangre moldearían el futuro del mundo. El capítulo 10 de Génesis pinta este cuadro extraordinario. No es solo una lista de nombres, es el primer mapa mundial de la Biblia, una genealogía divina que muestra la formación de pueblos, lenguas, regiones y reinos. En Génesis 10:1 se dice: este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, de quienes descendieron todos los pueblos de la tierra. Y de estos descendientes surgieron las naciones que hoy conocemos. Entre estos nombres escondidos en el texto sagrado están 2 figuras que un día darían origen a lo que ahora llamamos Persia. Una nación que se levantaría, caería y volvería a levantarse para desempeñar un papel decisivo tanto en las luchas de poder antiguas como en la profecía futura. El primer nombre es Madai, hijo de Jafet. De Madai vinieron los medos, guerreros de montaña que se establecieron en el áspero terreno del norte de lo que hoy es Irán. Aislados entre picos nevados y vastos valles, los descendientes de Madai desarrollaron resistencia. Eran clanes independientes, tribales y fieros, conocidos por su carácter indomable y fuertes estructuras de lealtad. No eran constructores de ciudades ni arquitectos de templos. Eran defensores de las montañas, endurecidos y unidos por la sangre. Madai es reconocido como el padre del corazón norteño de la antigua Irán. Luego viene el segundo nombre, Elam, hijo de Sem. Su linaje dio origen a los elamitas, que se establecieron en las tierras fértiles del suroeste de Irán, cerca del Golfo Pérsico. A diferencia de los medos, los elamitas desarrollaron centros urbanos tempranos y ejercieron influencia política. Controlaban rutas comerciales clave y fértiles llanuras agrícolas, convirtiéndose en una fuerza formidable en el antiguo cercano oriente. Pero los elamitas no eran solo vecinos del pueblo de Dios. Eran agresores, porque en Génesis 14 se presenta la primera gran guerra internacional registrada en la Biblia. Una guerra que pondría a prueba alianzas y revelaría algo más profundo, cómo responde el cielo cuando sus escogidos son amenazados. En ese momento, 4 reyes del oriente, incluyendo a Chedorlaomer, rey de Elam, formaron una alianza y avanzaron hacia Canaán. Saquearon ciudades, esclavizaron poblaciones enteras. Entre los cautivos, se llevaron a alguien muy preciado, Lot,
el sobrino de Abraham, el hombre de Dios. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Los descendientes de Sem y Jafet, los antepasados de Irán, no solo alcanzaron poder, sino que fueron los primeros en desafiar a la familia del pacto de Dios. Elam, respaldado por otros reyes orientales, se atrevió a invadir la tierra donde Abraham caminaba. Y el conflicto no era solo territorial, era un enfrentamiento contra la promesa que Dios había puesto en la vida de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se acobardó? ¿Negoció? No, este fue un momento decisivo. Con solo 318 hombres entrenados, sus propios siervos, lanzó un audaz ataque nocturno. Superados en número y en armas, Abraham atacó a los reyes invasores, destrozó sus fuerzas, rescató a Lot y regresó con los cautivos y los bienes liberados. ¿Cómo pudo un grupo tan pequeño derrotar a una coalición de imperios orientales? No fue estrategia militar, no fue fuerza superior, fue el favor de Dios. Esta no fue una batalla común. Fue un mensaje espiritual escrito con sangre y fuego. Ningún poder del Oriente, ningún imperio antiguo, ningún reino en ascenso puede prosperar contra aquel que camina en pacto con Dios. No fue solo una victoria, fue una declaración que resonó a lo largo de las generaciones. El cielo defiende lo que ha sido ordenado por Dios. Y aún hoy, los ecos de aquella primera guerra permanecen. Podría ser que lo que vemos ahora entre Israel e Irán no sea simplemente historia repitiéndose, sino un ciclo espiritual que vuelve a activarse. ¿Y si la hostilidad no nació en décadas recientes, sino que fue sembrada hace miles de años en las páginas de Génesis, y ahora está madurando para su confrontación final? Porque aunque Elam una vez marchó con un ejército y Abraham se levantó solo en fe, esa guerra espiritual aún no ha terminado. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién sigue bajo el pacto hoy? Y cuando llegue la próxima batalla, ¿a quién defenderá el cielo? Pero los elamitas no desaparecieron en el polvo. No fueron borrados de la historia, ni su legado se desmoronó con la caída de una ciudad. Ellos resistieron. Vieron a los imperios levantarse y caer como olas del mar. Pasaron siglos. Reyes vivieron y murieron. Tribus se dispersaron y se reagruparon. Y mientras el mundo ponía su atención en Egipto y Babilonia, los hijos olvidados de Elam, derrotados una vez por Abraham, crecían silenciosamente. Su sangre fluía a través de las tierras orientales de Mesopotamia, donde dos pueblos antiguos, los elamitas y los medos, compartían terrenos montañosos y fértiles. Elam se estableció en las llanuras ricas del sur, donde los ríos alimentaban vida y prosperidad. Los medos, endurecidos por las montañas del norte, eran forjados por el viento y la piedra. Dos naciones, dos espíritus, un destino, construyéndose en las sombras. Los imperios surgían y desaparecían a su alrededor. El mundo cambiaba, y en medio de las cenizas, algo nuevo comenzó a tomar forma. Primero clanes sueltos, luego confederaciones tribales, después reinos y finalmente un imperio, Persia. Pero no te equivoques por sus dioses paganos o creencias extranjeras. Estas naciones, Elam, Media y Persia, nunca estuvieron fuera del alcance del plan de Dios. Aunque adoraban ídolos, Dios ya había escrito sus nombres en el guión de la redención. A través de sus profetas Isaías y Jeremías, Dios declaró algo impresionante. No solo una profecía, sino dos. Y ambas se cumplirían con una precisión tan exacta que resonarían en la historia como un trueno mucho después de los hechos mismos. La primera profecía, pronunciada por Isaías y repetida por Jeremías, anunciaba que Elam y Media se levantarían, no como enemigos de Israel, sino como instrumentos en manos de Dios para castigar a Babilonia. El imperio que destruyó Jerusalén, arrasó el templo y llevó al exilio al pueblo de Dios, no quedaría impune. Dios ya había elegido la mano que lo derrumbaría, y esa mano pertenecía a los pueblos unidos de la antigua Irán. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Dios puede usar incluso a los que están fuera del pacto para cumplir su voluntad? Como una nación conocida por la idolatría podía convertirse en un martillo en las manos del Altísimo. Pero la segunda profecía era aún más asombrosa. Dios no se detendría en el juicio. Usaría a Persia no solo para castigar, sino para liberar. A través del profeta Isaías,
Dios nombró a su libertador escogido más de 150 años antes de que naciera. Un rey, un extranjero, un hombre que no conocía a Dios, pero a quien Dios conocía íntimamente. Isaías 45:1 declara: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he tomado para someter naciones delante de él. Ungido. Esa palabra reservada para profetas, sacerdotes y reyes de Israel, puesta sobre la cabeza de un gobernante pagano. ¿Por qué? Porque Ciro se convertiría en el agente de la libertad. Él decretaría el regreso de los exiliados, financiaría la reconstrucción del templo en Jerusalén y escribiría su nombre en la historia sagrada de un pueblo que no era el suyo. Pero antes de que Ciro pudiera levantarse, Dios comenzó a poner los cimientos. En el siglo VIII a.C., un hombre llamado Deioces, rey de los Medos, empezó a unir a las tribus dispersas de Elam y Media. De su unión nació la primera capital imperial iraní, Ecbatana. Un nombre olvidado por muchos, pero grabado en la profecía. Fue el inicio de algo santo escondido en lo político. Su nieto, Seaxares, tomó ese fundamento y lo transformó. No solo lideró, reformó. Reorganizó el ejército en una fuerza temible, tan poderosa que derribó Nínive, la capital del temido imperio asirio, cuya crueldad hacia Israel no tenía igual. Y con la caída de Nínive, uno de los mayores opresores de Israel se desplomó bajo el peso de la profecía. ¿Lo ves? La profecía se estaba cumpliendo paso a paso. Dios no solo observaba la historia, la estaba escribiendo. Persia no fue un accidente, fue un instrumento. Dios estaba levantando a un pueblo desde los valles de Elam y Media. Un pueblo que una vez peleó contra sus escogidos, ahora se convertía en su herramienta. No para gloria, ni para imperio, sino para juicio y redención. Porque cuando Dios habla, el tiempo escucha. Y cuando Dios unge incluso a un rey pagano, ninguna fuerza en el cielo o en el infierno puede detenerlo. Si Dios pudo llamar a Ciro por su nombre antes de que su madre lo concibiera, si pudo usar a Elam y a Media, olvidados por los hombres, como la llave de la restauración de Israel, ¿cuánto más está orquestando ahora mismo? ¿Cuántas naciones insignificantes, cuántas personas, cuántos momentos están siendo moldeados para un destino que todavía no podemos ver? Porque el Dios que levantó a Persia del polvo sigue obrando. Y el guión que empezó aún no ha llegado a su acto final. Y aun cuando Persia crecía en poder, extendiendo su influencia por continentes y moldeando el escenario mundial, su destino ya estaba escrito. Mucho antes de que sus ejércitos alcanzaran la gloria, mucho antes de que sus reyes se sentaran en tronos de oro, Dios ya había revelado su futuro en sueños proféticos. Y el primero en verlo con claridad divina no fue un rey ni un general, sino un joven prisionero hebreo. Daniel, un adolescente llevado cautivo, arrancado de su tierra y obligado a vivir en el corazón del imperio que había destruido todo lo que conocía. Todo comenzó con una catástrofe. El ejército de Babilonia, bajo el despiadado Nabucodonosor, arrasó Jerusalén. Sus murallas fueron derrumbadas. El templo, casa del Dios viviente, saqueado y reducido a ruinas. Miles fueron tomados como prisioneros y marchados al desierto hacia tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel, un joven cuya vida había sido deshecha en un instante. ¿Puedes imaginar ese momento? Ser arrancado de tu familia, tu cultura, tu adoración, tu identidad, todo lo familiar dejado atrás entre cenizas y escombros. Y sin embargo, en esa oscuridad, Dios lo escogió, no por poder ni linaje, sino por fidelidad. Dentro de los brillantes palacios de Babilonia, rodeado de corrupción, idolatría y lujos paganos, Daniel se mantuvo puro. Mientras otros se deleitaban en los banquetes del rey y bebían del vino del imperio, Daniel se guardó para Dios. Y por esa lealtad inquebrantable, recibió algo que muy pocos han tenido, una ventana divina al futuro. Visiones no solo de su generación, sino de cada reino que vendría después. Y en medio del imperio que había devastado Jerusalén, Daniel comenzó a ver algo sorprendente. Que Babilonia no duraría. Que otro imperio se levantaría. Uno forjado por dos brazos de plata. Un imperio que algún día ocuparía el centro en el destino de su pueblo,
el imperio persa. Y todo comenzó con un sueño. Mientras Daniel servía fielmente en la corte de Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra fue sacudido por el terror. Una noche, tuvo un sueño inquietante, vívido, imposible de olvidar. Apareció una estatua enorme, hecha de diferentes metales, una cabeza de oro, un pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de barro. Pero Nabucodonosor, arrogante, lanzó un reto imposible. No solo quiero que interprete mi sueño, quiero que me digan que soñé sin que yo lo cuente. Ningún mago ni sabio pudo hacerlo. El miedo se extendió como fuego. La muerte los esperaba. Entonces, el siervo de Dios dio un paso al frente. Un joven exiliado, no confiado en su intelecto sino en revelación divina, fue llevado ante el rey. Daniel buscó al Señor en oración, y el cielo se abrió. Esa noche el misterio fue revelado. Imagina la escena. Un adolescente de pie ante el trono del tirano más temido del mundo, sereno, sin miedo, brillando con la verdad de Dios. Y con humildad y autoridad, Daniel dijo: Ningún hombre puede hacer lo que pides, pero hay un Dios en el cielo que revela misterios. Con precisión, describió el sueño al rey sin haberlo oído nunca. Y lo que siguió fue una de las revelaciones más extraordinarias de la historia humana. Daniel declaró: Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Babilonia, el esplendor de los reinos, el primero en la línea profética. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Esa plata no representaba una sola nación, sino dos. Dos brazos, dos pueblos, los medos y los persas, distintos pero unidos, aliados en estrategia aunque divididos en poder. Y de esos dos, el brazo persa se levantaría más fuerte, sobrepasando al otro y tomando el liderazgo. ¿Te has detenido a pensar que Dios habló del futuro de Persia antes de que fuera un poder mundial? Que mientras Babilonia todavía se enorgullecía, el cielo ya estaba preparando a su sucesor. La estatua no era solo arte, era un mapa profético, una secuencia de reinos que se extendería desde el exilio de Daniel hasta el fin de los tiempos. Y en ese momento, Daniel dejó en claro: Babilonia caerá, y el trono pasará, no por accidente ni ambición, sino por designio divino. El reino de plata, Persia, se levantaría por mandato de Dios. Pero esta profecía no era solo para reyes y eruditos. Era un mensaje para todas las generaciones. Dios es quien levanta imperios, y Dios es quien los derriba. Ninguna nación, por poderosa que sea, está fuera de su plan. Así que ahora, cuando vemos la creciente influencia de Irán, recordamos que su origen fue predicho en un sueño hace más de 2500 años, que su poder, entonces y ahora, fue visto, medido y puesto dentro del tapiz profético. Y si Dios reveló el ascenso de Persia antes de que ocurriera, ¿qué nos ha mostrado ya acerca de su caída? Porque la visión no terminó con la plata. Los sueños de Daniel aún no se han cumplido por completo. Lejos de su tierra, rodeado por los ídolos dorados y los salones brillantes de Babilonia, Daniel esperaba. Aunque exiliado en un mundo extraño, su espíritu seguía anclado en las promesas de Dios. Había visto visiones, destellos de reyes por venir, imperios por caer. Y ahora esas visiones comenzaban a agitarse, listas para irrumpir en la historia como una tormenta contenida demasiado tiempo. ¿Podría suceder en su propia vida? ¿Sería posible que el Dios que habló a través de profetas y sueños ahora cumpliera su palabra con el ascenso de un rey inesperado? Mucho antes de ese momento, el profeta Isaías había pronunciado un nombre que nadie hubiera imaginado que importara. Ciro, un rey persa aún no nacido, sería usado por Dios como su instrumento escogido. En Isaías 45:1, el Señor dijo: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha sostengo para someter naciones delante de él. Daniel conocía esa profecía, y ahora, en tiempo real, estaba viéndola cumplirse. Ciro, joven y ambicioso, había surgido de las montañas ásperas de Persia. Con brillantez y valentía conquistó el reino vecino de Media,
uniendo ambos tronos en una sola fuerza imparable, el imperio medo-persa. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su confianza. Uno por uno, los poderes del mundo antiguo cayeron ante él. Y entonces puso sus ojos en la joya de los imperios, Babilonia. El día anunciado en visiones había llegado. Pero la conquista que siguió no fue un asedio común. Dentro del palacio de Babilonia, el rey Belsasar, nieto arrogante de Nabucodonosor, celebraba un banquete grandioso. 1000 nobles llenaban el salón, ebrios de vino y orgullo. La música resonaba en las paredes de mármol. Las copas de oro tintineaban. La risa ahogaba la tensión invisible que se cernía en el aire, hasta que Belsasar cruzó una línea que ningún rey debía traspasar. En un acto de desafío impío, ordenó traer los vasos sagrados que habían sido robados del templo del Señor en Jerusalén. No eran trofeos comunes, eran instrumentos santos usados en la adoración al Dios viviente. Y ahora, en el corazón de Babilonia pagana, fueron levantados en burla, para brindar a dioses de oro, plata, piedra y madera. ¿Puedes imaginar el silencio que siguió? El cambio repentino en la atmósfera. En ese instante, el juicio llegó, no con trueno, sino con la silenciosa escritura de una mano invisible. Ante los ojos atónitos del rey y sus invitados, aparecieron unos dedos que comenzaron a escribir en la pared. 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Parsin. La música se detuvo. El vino se volvió amargo. El rostro de Belsasar palideció. Sus piernas temblaron. Nadie entendía lo escrito. Los sabios de Babilonia quedaron mudos. Entonces llamaron a Daniel. Él ya había estado en las cortes de reyes. Había interpretado sueños. Había hablado verdad a riesgo de muerte. Y una vez más, se presentó con valentía para dar un mensaje que sacudiría un imperio. Miró al rey tembloroso a los ojos y declaró: Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Daniel 5, 26-28. Y aun mientras esas palabras resonaban en las paredes, la profecía ya se estaba cumpliendo. Bajo las sombras, el ejército de Ciro el Grande ejecutaba una maniobra brillante. Desviaron el río Eufrates, bajando el nivel del agua que protegía las murallas de Babilonia. En la oscuridad de la noche, los soldados avanzaron por el lecho seco y entraron al corazón de la ciudad. Milagrosamente, las puertas internas quedaron sin seguro, tal como Isaías lo había profetizado. Yo iré delante de ti, romperé puertas de bronce y cortaré cerrojos de hierro. Isaías 45, 2. Dios mismo había abierto las puertas de Babilonia. No se necesitó espada. Ninguna máquina de asedio derribó el muro. El cielo ya había movido las piezas. Esa misma noche, el rey Belsasar fue asesinado. Y así, sin una batalla tradicional, Babilonia cayó. La cabeza de oro del sueño de Daniel había pasado. El pecho de plata ocupaba su lugar. Ciro, rey de Persia, ahora se encontraba en la cima de la historia. Pero lo más grande aún estaba por suceder. Durante 70 años, el pueblo de Israel permaneció en el exilio, llorando junto a los ríos de Babilonia. Sus arpas colgaban en silencio de los árboles. Sus cantos de Sión eran apenas un eco de memoria. Parecía que el pacto había sido aplastado bajo las botas de los imperios. Jerusalén estaba en ruinas. El templo, que una vez resplandeció con la gloria de Dios, no era más que cenizas y polvo. Y entonces sucedió lo imposible. Un rey extranjero, un rey pagano, se levantó más allá de sus fronteras y hizo lo que nadie habría esperado. Ciro, gobernante del creciente imperio persa, emitió un decreto. El pueblo judío podía regresar a su tierra. Pero Ciro no solo los liberó, les dio poder. Financió la reconstrucción del templo. Restauró la dignidad de un pueblo desplazado. Y no lo hizo a medias. Los envió con autoridad real, liderados por Zorobabel, descendiente directo de la línea real de David, y Josué, el sumo sacerdote de Israel. Estos hombres, portando autoridad real y sacerdotal, pusieron los cimientos de lo que había sido perdido.
Comenzaron a restaurar la misma morada de Dios en la tierra. Y así Persia, en un giro asombroso del plan divino, se convirtió en el único imperio en la historia que no destruyó a Israel, sino que lo reconstruyó. ¿Qué clase de nación hace eso? ¿Qué clase de rey financia la casa de un dios extranjero? Pero incluso mientras esta restauración ocurría, Dios reveló a Daniel una visión más profunda y oscura, una que insinuaba el destino de Persia más allá de la misericordia. En una visión profética, Daniel vio 4 bestias aterradoras que surgían de las aguas caóticas, cada una más inquietante que la anterior. La segunda bestia llamó su atención, un oso gigantesco, levantándose sobre un costado, con 3 costillas entre sus dientes ensangrentados, y una voz tronó desde el cielo: «Levántate y devora mucha carne». ¿Qué significaba esto? El oso representaba a Media y Persia, y su postura desigual no era un accidente. Reflejaba la realidad. Aunque Media y Persia estaban unidos, Persia dominaría al final. Las 3 costillas simbolizaban sus conquistas más grandes: Lidia, Babilonia y Egipto. Imperios devorados por el hambre insaciable de Persia. Y la historia lo confirma con precisión aterradora. Primero cayó Lidia. Sus ciudades ricas en Asia Menor no pudieron resistir la marea persa. Luego Babilonia, la cabeza de oro del sueño de Daniel, humillada en una sola noche. Pero Persia no se detuvo. Bajo Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas atravesaron el desierto de Sinaí y derrotaron al faraón en la batalla de Pelucio. Con la caída de Egipto, la última costilla fue arrancada de su lugar. Pero las visiones no habían terminado. Años después, Daniel estaba junto al río Ulai, quizá reflexionando sobre todo lo que había visto. Y allí, el cielo se abrió otra vez. Lo que vio fue más claro, más detallado y también más aterrador. Vio un carnero salvaje, orgulloso y violento, con 2 cuernos grandes. Uno de los cuernos era más alto que el otro, y ese cuerno había crecido después. El carnero embestía hacia el oeste, el norte y el sur, conquistando sin resistencia. Nada podía detenerlo. Entonces vino la voz: «El carnero de 2 cuernos que viste representa a los reyes de Media y Persia». Una vez más, Persia estaba en el centro de la profecía divina. Pero esta vez, no como benefactor o constructor, sino como una fuerza de dominio. Un cuerno era más alto, Persia nuevamente eclipsando a Media. Y la dirección de su carga, oeste, norte y sur, reflejaba sus campañas militares. Un retrato espiritual de un imperio imparable, incuestionable, o al menos eso parecía. De repente, la escena cambió. Del oeste apareció un macho cabrío que se deslizaba sobre la tierra sin tocarla. Tan veloz era su movimiento que parecía flotar. Un solo gran cuerno sobresalía de su frente, poderoso y preciso. En un instante, cargó contra el carnero, lo destrozó y lo pisoteó hasta hacerlo polvo. El carnero, al que nadie podía resistir, fue destruido en un momento. No era un conflicto cualquiera. Era el surgimiento del siguiente imperio, Grecia, bajo Alejandro Magno, quien derrotaría a Persia con una velocidad sobrenatural, conquistando el mundo conocido antes de los 30 años. Daniel quizás no sabía los nombres, pero entendía el mensaje. Persia, por toda su gloria, por toda su utilidad en las manos de Dios, un día caería. Y aún así, mientras esa caída quedaba en el futuro, Persia en su apogeo era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde India hasta Etiopía. Sus caminos estaban pavimentados con los botines de la conquista. Sus leyes eran inmutables. Sus palacios, incomparables. En el cenit de su esplendor, bajo el rey Asuero, conocido también como Jerjes, el trono de Persia estaba en la resplandeciente ciudad de Susa, antigua capital de Elam. Hoy llamamos a esa región el suroeste de Irán. Allí, rodeado de columnas de mármol y vasos de oro, el imperio más grande del mundo celebraba su corte. Y allí, en Susa, Dios hizo lo impensable. No envió un ejército. No levantó a un profeta con fuego o trueno. En cambio, levantó a una joven judía, huérfana, oculta y desconocida, Esther. Ella no llevaba espada,
No tenía corona por derecho, pero había sido puesta divinamente para un tiempo como este. Con sabiduría, belleza y valentía, derrotaría a imperios y salvaría a su pueblo. No con fuerza, sino con fe. El mayor imperio del mundo sería transformado por la voz de una sola mujer. ¿No es así como obra Dios? Usa a los poderosos para juicio, y a los olvidados para liberación. En los días de la grandeza persa, el rey Asuero, también conocido como Jerjes, organizó una celebración sin igual. Durante 180 días, medio año completo, nobles y príncipes de las 127 provincias disfrutaron de banquetes y espectáculos. El oro brillaba, el vino corría y el poder del rey se mostraba en cada detalle extravagante. Y cuando esa fiesta real alcanzó su clímax, el rey invitó a todo el pueblo de Susa a un banquete final de 7 días. Esta vez no eran solo los nobles, era toda la ciudad. Pero en medio del vino y el orgullo, el rey tomó una decisión fatídica. Quiso presumir, no solo de su riqueza, sino también de su reina. Ordenó que Vasti apareciera ante los invitados con su corona real para mostrar su belleza. Pero Vasti dijo que no. Una sola palabra, una negativa. Y en un instante, el orgullo del imperio se transformó en vergüenza. Humillado frente a sus invitados y toda su corte, Asuero reaccionó con furia. Vasti fue desterrada y su trono quedó vacío. Lo que siguió no fue una simple búsqueda de reemplazo. Fue un concurso de belleza a escala imperial. Se buscaría en todas las provincias a las doncellas más hermosas, que serían llevadas al harén real. Cada una pasaría un año de preparación antes de ver al rey. Un proceso tan lujoso como despiadado. Entre ellas estaba una joven llamada Hadasa. Nadie en el palacio conocía su verdadera identidad. Para ellos, era simplemente Esther. Era huérfana, hija de exiliados judíos, criada en secreto por su primo Mardoqueo. Y ahora, por la mano invisible de Dios, fue llevada al corazón del imperio persa. Su nombre fue cambiado, su origen escondido, pero su espíritu permaneció firme. Esther conquistó el corazón del rey, y aunque él no sabía que era judía, puso la corona sobre su cabeza y la hizo reina de Persia. Pero mientras Esther ascendía, una sombra se alzaba en el palacio. Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos antiguos de Israel, había alcanzado un puesto solo inferior al del rey. Ciego de orgullo, exigía reverencia de todos. Pero cuando Mardoqueo, primo de Esther, se negó a inclinarse, la arrogancia de Amán se convirtió en veneno. No se conformó con castigar a un hombre. Ideó un plan para exterminar a todo un pueblo. Fue ante el rey con palabras engañosas, describiendo a un grupo disperso que vivía con leyes extrañas y que no obedecía a los decretos reales, sin mencionar que eran los judíos. Los presentó como una amenaza y ofreció un soborno para destruirlos. El rey, confiando en su consejero, le entregó el anillo real y selló el edicto. En un día señalado, todos los judíos del imperio, hombres, mujeres y niños, serían ejecutados. ¿Puedes imaginar el pánico que siguió? Los pergaminos fueron leídos en cada provincia. El caos estalló. El lamento llenó las comunidades judías al darse cuenta de que sus vidas habían sido sentenciadas con tinta y autoridad. En medio de la desesperación, Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se sentó con cilicio y ceniza a las puertas del palacio. Envió un mensaje a Esther: debes actuar. Pero, ¿cómo? Esther conocía la ley. Presentarse ante el rey sin ser llamada significaba la muerte, a menos que él extendiera su cetro dorado en señal de gracia. Y hacía 30 días que el rey no la llamaba. Entrar en la sala del trono era arriesgarlo todo. El miedo la envolvía, pero la fe era más fuerte. Después de ayunar junto a su pueblo durante 3 días, Esther se levantó y caminó hacia el trono. Cada paso era una prueba de fe. Y cuando entró en el patio interior, el rey la vio y levantó su cetro. Dios le había dado favor. Pero Esther no se apresuró. Invitó al rey y a Amán a un banquete. Luego, misteriosamente, los invitó a un segundo banquete. No porque dudara, sino porque entendía el tiempo de Dios. Y en ese segundo banquete,
La verdad oculta estalló como un trueno. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría quedado en silencio. Dijo, pero se ha decretado que mi pueblo y yo seamos destruidos. El rostro del rey se retorció de ira. ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa?, exigió. Y Esther señaló, nuestro enemigo es este malvado Amán. La sala estalló en conmoción. Amán cayó de rodillas, suplicando misericordia, pero la justicia fue rápida. En la misma horca que había construido para Mardoqueo, Amán fue colgado. Aún así, el peligro no había terminado. La ley persa no podía ser revocada, ni siquiera por el rey. El edicto original de muerte seguía vigente, pero Dios aún no había terminado de escribir la redención. Esther y Mardoqueo propusieron un nuevo decreto, que a los judíos se les concediera el derecho de defenderse. El rey aceptó y selló la orden con el mismo anillo que antes había sellado su condena. En todo el imperio, los judíos se prepararon para la batalla, y cuando llegó el día señalado, las tornas cambiaron. Lo que estaba destinado a su aniquilación se convirtió en victoria. El pueblo de Dios se levantó y prevaleció sobre sus enemigos. Susa estalló en júbilo. Provincia tras provincia, el luto se transformó en celebración. Sin saberlo, el imperio persa, que había estado a punto de convertirse en la tumba del pueblo de Dios, se convirtió en su fortaleza. Un trono pagano se convirtió en un escudo divino. Y una huérfana judía, oculta en un palacio, se convirtió en el vaso por el cual Dios preservó su promesa. Y ahora pregúntate, ¿y si tú hubieras nacido para un tiempo como este? Porque incluso en el silencio de Dios, su mano sigue moviéndose. En la sombra de la muerte, su luz sigue guiando. Y en un mundo que trama destrucción, Él todavía levanta a Esteres. Después del milagro de Ester en los palacios de Susa, Persia pareció desvanecerse silenciosamente del centro del escenario bíblico. Los grandes imperios del mundo continuaron su ciclo de ascenso y caída. Babilonia ya no existía. Grecia se levantó y cayó. Roma marchó hacia la dominación. Y por un tiempo, la nación que había sido usada para liberar a Israel se retiró a un segundo plano en la narrativa bíblica. Pero silencio no significa ausencia. Y oscuridad no significa irrelevancia. Persia quizás salió de los reflectores, pero seguía observando, escuchando, buscando en los cielos. Siglos más tarde, mientras el mundo gemía bajo la ocupación romana y la profecía parecía un eco distante, ocurrió algo extraordinario. Un momento tan familiar que se recuerda cada Navidad, y sin embargo pocos comprenden su profundidad. Mateo 2, 1-2 nos dice, unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella al salir y venimos a adorarlo. Pero ¿quiénes eran estos magos? No eran simples astrólogos ni viajeros curiosos. La palabra griega magoi se refiere a una casta de sabios, sacerdotes y astrónomos del Oriente. Y aunque el texto no nombra su país exacto, todas las señales históricas y culturales apuntan a una región antigua, Persia, la actual Irán. Los magos eran herederos de una tradición sacerdotal persa. Hombres conocidos por su profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la profecía. Estudiaban no solo las estrellas, sino también textos antiguos. Muy probablemente, entre ellos estaban los escritos de un hombre que siglos antes había servido en sus cortes reales, Daniel. Imagina la escena. Siglos atrás, Daniel, llevado cautivo a Babilonia, se convirtió en jefe de magos y sabios bajo Nabucodonosor, y más tarde sirvió en las cortes del imperio medo-persa. No solo dejó interpretaciones de sueños, dejó un cronograma profético, un conteo que apuntaba directamente a la llegada del Mesías. Daniel 9:25 lo expresa claramente. Desde la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Es posible que estos magos hubieran preservado los escritos de Daniel por generaciones? Que no solo lo honraran como profeta, sino que tomaran sus palabras tan en serio que calcularon la llegada del Mesías? ¿Es posible que vieran la señal en los cielos y supieran al instante? Es el momento.
Lo que hace tan profundo este relato no es solo su conocimiento, sino su respuesta. Estos sabios persas, hombres de estatus y comodidad, dejaron atrás sus hogares, sus posesiones y su seguridad para seguir una estrella a través de desiertos áridos. Viajaron durante semanas, quizás meses. No por comercio, no por alianzas políticas, sino para adorar a un niño. Y no a cualquier niño, sino al niño anunciado en profecía. Y cuando finalmente llegaron, no vinieron con las manos vacías. Trajeron regalos, cada uno cargado de simbolismo profético. Oro, proclamando su realeza. Ese niño no era solo un profeta, era un rey. Incienso, usado en la adoración sacerdotal, reconociendo su divinidad. Mirra, una especie funeraria, susurrando el sacrificio que vendría. Este bebé había nacido para morir. Quizás no comprendían del todo el peso de sus ofrendas, pero su viaje reveló un misterio divino. Estaban proclamando sin saber lo que ese niño sería rey, sería Dios y sería el Cordero. Mientras tanto, ¿qué hacía Jerusalén? Herodes, sentado en su trono, planeaba un asesinato. Los eruditos religiosos, a tan solo 5 millas de Belén, permanecían en silencio, indiferentes. Y sin embargo, estos extranjeros de Persia, forasteros por sangre, pero buscadores en espíritu, fueron los primeros en inclinarse en adoración ante el Mesías recién nacido. Piénsalo. Persia, la nación que una vez fue enviada por Dios para liberar a los exiliados y reconstruir el templo, una vez más se convirtió en el vaso escogido para honrar la llegada del Salvador. No con espadas, sino con reverencia. No con decretos, sino con adoración. Desde los rollos de Daniel hasta el establo en Belén, Persia permaneció entretejida en el plan de Dios. Incluso en el exilio, incluso lejos de la tierra del pacto, Dios estaba moviendo corazones, sembrando semillas, preparando otra vez a una nación para cumplir su papel. Y esto nos lleva a una pregunta poderosa. ¿Habrías reconocido la estrella? ¿La habrías seguido por desiertos, llevando ofrendas costosas, para postrarte ante una promesa hecha carne? Porque los magos no vinieron solo a visitar a un niño. Vinieron a ser testigos de que la eternidad había entrado en el tiempo. Vinieron a proclamar que el rey había llegado, y que Persia sería de las primeras en arrodillarse. No fue coincidencia. Fue alineación profética. Y en esta revelación final vemos todo el arco de la fidelidad de Dios. Persia, el libertador, la amenaza, el observador, una vez más se convirtió en el primer adorador a los pies del rey. La historia de Israel e Irán no es solo un relato de conflicto. Es una historia de profecía, de rebelión y redención, de naciones que se levantan y se arrodillan, de Dios obrando tanto en la oscuridad como en la luz para cumplir su plan inquebrantable. Y Persia estuvo allí en cada capítulo. Pero la historia de Irán, la antigua Persia en la Biblia, no termina en la restauración de Jerusalén ni en los días gloriosos de la reconstrucción del templo. No se apaga en las cortes de Ciro ni en el valor de Esther. Eso fue solo un destello de lo que Persia fue. El relato completo nos lleva hacia adelante, no solo hasta Belén, donde nació la redención, sino hasta el borde del tiempo, hacia una de las escenas proféticas más escalofriantes de toda la Escritura. Porque el mismo Dios que reveló los comienzos de Persia también mostró su papel final. Y no es uno de misericordia, es uno de confrontación. A través del profeta Ezequiel, el Señor reveló una visión que atraviesa los siglos hasta los últimos días. Un momento conocido como la guerra de Gog y Magog, registrada en Ezequiel capítulos 38 y 39. Esto no es ficción, no es alegoría poética, es una advertencia divina. Es la visión de una tormenta que se levanta con furia, dirigida no contra imperios humanos, sino contra el corazón del pacto de Dios, Israel. Hijo de hombre, dice Dios en Ezequiel 38, 2, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él. El tono es feroz. El juicio está determinado. Dios no ofrece negociación, declara guerra. Y entonces aparece la coalición. Nombres que hacen temblar a todo corazón entendido. Persia, Cus, Fut, Gomer, Togarma. Todos alineados,
reunidos como caballos de guerra al filo de la profecía. Persia, la actual Irán, aparece primero en la lista, no como apoyo, sino como lanza en la vanguardia. ¿Sientes el cambio? La misma nación que una vez envió a su rey para reconstruir la casa de Dios, ahora está entre aquellos que marcharán para destruir al pueblo de Dios. ¿Cómo puede ocurrir semejante giro? ¿Qué espíritu provoca que una nación pase de la restauración a la rebelión? Esta alianza no es aleatoria, es estratégica. Gog, el príncipe misterioso de Magog, es entendido por muchos estudiosos como un gobernante del norte. Algunos lo relacionan con la Rusia actual o con una federación euroasiática. Él lidera la coalición con la astucia de un estratega y un corazón endurecido. Cus, probablemente Sudán o la antigua Nubia, aporta la fuerza del África Oriental. Fut, comúnmente asociado con Libia, trae los ejércitos del norte de África. Gomer y Togarma, vinculados con regiones de la actual Turquía y el Cáucaso, se suman con el poder del oeste y del norte. Juntos forman una coalición aterradora. Un huracán militar descrito en Ezequiel 38, 9 como avanzando como una tormenta, como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Imagina esa escena, un ejército tan vasto, tan implacable, que cubre el horizonte como un frente de tormenta que devora la tierra. Un momento en que Israel, rodeado y aparentemente indefenso, se convierte en el epicentro de la confrontación final del mundo contra el cielo. Pero aquí es donde los planes humanos chocan contra el muro soberano de Dios. Porque esto no terminará con la destrucción de Israel. Provocará la intervención directa de Dios. Y cuando Dios interviene, no susurra. Ezequiel 38, 19-22 detalla la furia desatada. Un gran terremoto que sacude naciones, fuego y azufre cayendo del cielo, confusión extendiéndose entre las filas enemigas. Dios no solo dispersa a los ejércitos, muestra su gloria a través del juicio. Lo que las naciones planeaban para aniquilación, se convertirá en una revelación global de quien gobierna verdaderamente. Y mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38 horas y 23 minutos. ¿Lo ves? Esta guerra no es simplemente geopolítica. Es teológica. No se trata solo de tierra o poder. Se trata del nombre de Dios siendo vindicado ante los ojos del mundo. El ataque contra Israel es el detonante de la demostración divina. Y Persia, Irán, no escapará de ese juicio. Sí, Persia una vez liberó al pueblo de Dios. Sí, un rey pagano una vez obedeció el susurro del cielo. Pero la profecía nos muestra que esa misma tierra un día se levantará de nuevo. No con oro ni decretos, sino con espadas y conspiraciones. Y por esa rebelión será juzgada. No porque Dios haya olvidado a Persia, no porque la odie, sino porque una vez más se alzará contra su pueblo, contra su pacto, en última instancia, contra él mismo. Y aquí está la verdad que debemos guardar en nuestro espíritu. Toda nación que bendice lo que Dios ha bendecido será bendecida. Pero toda nación que levante su mano contra lo que Dios ha escogido será quebrantada por la misma mano que desafía. Así que pregúntate, ¿estamos preparados para ver a Irán no solo a través del lente de la política, sino de la profecía? ¿Estamos despiertos a la hora en la que los nombres antiguos vuelven a levantarse, cumpliendo visiones habladas hace miles de años? Porque el lugar de Persia en la profecía no es ficción, es futuro. Y ese futuro ya está desplegándose. De todas las naciones mencionadas en la Biblia, pocas cargan un legado tan profundo y tan paradójico como Persia. Es como si Persia estuviera destinada a recorrer todo el arco de la historia sagrada, desde las primeras páginas de Génesis, donde su linaje nace a través de Madai, hijo de Jafet, hasta los libros de Daniel, Esdras y Esther, donde se convierte en vaso de liberación, y finalmente, hasta los capítulos finales de la profecía, donde resurge como un jugador clave en una guerra global contra el pueblo de Dios. Persia no es solo una nación. Es un misterio tejido a lo largo de milenios. Un reino que una vez liberó cautivos y financió la reconstrucción del templo, y que en los últimos días se alinea con Gog, destinado a provocar la furia del cielo.
Pero, ¿qué revela la Escritura acerca del destino final de Persia? ¿Será que este imperio alguna vez ungido caerá para siempre, su nombre perdido bajo fuego y cenizas? ¿O habrá otro giro en el guión divino? Existe incluso ahora, escondida en la profecía, una pista de redención para esta tierra que hoy llamamos Irán. Ezequiel 38 y 39 nos ofrecen una de las visiones más temibles de toda la Biblia. Una visión de confrontación final. Una coalición masiva, con Persia a la cabeza, se levanta contra Israel. Sus motivos parecen políticos, estratégicos, pero en realidad es una rebelión espiritual impulsada por fuerzas de oscuridad. Y de pronto, Dios responde, no con diplomacia, sino con fuego divino. La tierra tiembla, los cielos se abren, los ejércitos caen. Ezequiel lo describe con detalles estremecedores, cuerpos sin enterrar en vastos campos, armas ardiendo durante 7 años, y el nombre de Gog grabado en la historia como símbolo de desafío, aplastado por la ira del Todopoderoso. Y Persia, el primer nombre en esa coalición, no escapa. Es juzgada junto a los demás. Pero entonces surge algo inesperado, algo que muchos han olvidado, escondido en un rincón del Antiguo Testamento. Una profecía pasada por alto, pero llena de significado. En Jeremías 49, el Señor no habla de Persia directamente, sino de Elam. Elam fue un territorio antiguo ubicado en lo que hoy es el suroeste de Irán, parte de la tierra donde Persia se levantaría después. Y esto es lo que dice Dios: quebraré el arco de Elam, la base de su poder. Pero en los últimos días restauraré la fortuna de Elam, declara el Señor. Jeremías 49, 34-39. Lo captaste. Primero viene el golpe. Quebraré el arco de Elam. Dios derriba la fuerza de la región. El arco, símbolo de poder militar, es destruido. Elam, ancestro profético de Persia, es quebrantado. Pero luego viene el giro. En los últimos días, restauraré. Esta profecía sostiene 2 verdades en tensión. Primero, el juicio, inevitable, justo, merecido. Pero después, algo que nadie espera de una tierra alineada con Gog, redención. Podría ser que incluso después de que Persia se una a la guerra contra Israel, incluso después de que caiga fuego del cielo y sus ejércitos sean destruidos, Dios aún deje abierta una puerta. ¿Qué clase de Dios castiga la rebelión pero todavía ofrece misericordia? Solo el Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que disciplina, no para destruir, sino para restaurar. Y esto lo cambia todo. Porque si Elam, si Persia, aún puede tener un futuro más allá del juicio, ¿qué nos dice eso del corazón de Dios? ¿Qué nos enseña acerca de su justicia y su gracia? Podría llegar el día en que, después de la guerra, después del fuego, después del temblor, un remanente de Irán no se vuelva contra Jerusalén, sino hacia Sión en adoración. ¿Podrían los antiguos enemigos convertirse en parte de la cosecha futura? Isaías 19, 24-25 nos da un destello de este misterio. En aquel día Israel será tercero con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi herencia. Egipto y Asiria, enemigos antiguos de Israel, son incluidos en la bendición final de Dios. ¿Por qué no Elam? ¿Por qué no Persia? Sí, el fuego será real. Sí, la guerra vendrá. Sí, Irán se levantará contra el pacto. Pero cuando el polvo se asiente y el rey regrese, incluso las naciones juzgadas podrán arrodillarse. Incluso tierras quemadas por la rebelión podrán recibir la lluvia de la sanidad. Porque esta no es solo una historia de ira, es una historia de redención. Una que llega más lejos y corta más profundo de lo que solemos imaginar. Y Persia, su historia aún no ha terminado. El Irán que hoy vemos dominando titulares, agresivo, desafiante, envuelto en alianzas oscuras y lanzando amenazas de aniquilación, un día será parte de una historia mucho más grande. Una historia no de misiles ni de militancia, sino de misericordia,
porque la misma tierra que una vez engendró reyes e imperios también ha sido escrita en el plano de la restauración. El arco de la historia de Persia refleja el de la humanidad misma, creada para la gloria, caída en rebelión, juzgada en justicia, y aún así invitada a la redención. Y eso es lo que hace que el futuro profético de Irán sea tan profundo. Porque en la Biblia, el destino no está determinado solo por fracasos pasados, sino también por arrepentimiento futuro. Persia, aunque una vez fue libertadora y pronto será un actor clave en la oposición, no será borrada de la visión redentora de Dios. Al contrario, está incluida tanto como advertencia como promesa. Porque la Escritura nos dice que en los últimos días, cuando la guerra termine y el rey regrese, las naciones que una vez marcharon contra Jerusalén no serán desechadas para siempre. Zacarías 14:16 lo declara. Entonces todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Imagina eso. Aquellos que una vez levantaron armas, un día levantarán manos en adoración. Aquellos que marcharon con odio, un día caminarán en peregrinación. Y quizá, entre esas naciones, esté Elam. Podría ser que incluso Irán, una vez vaso de liberación, luego de desafío y finalmente de juicio, un día vea la gloria que siempre estuvo destinada a llevar. ¿Será que la misma tierra que sostuvo a Ciro se arrodillará ante Cristo? ¿Que quienes alguna vez financiaron la guerra serán encontrados entre los adoradores en la fiesta de los tabernáculos? Porque en el corazón de Dios, ni siquiera los capítulos más oscuros son los últimos. Él es el autor que siempre deja espacio al final del rollo, el que aún hoy susurra a través del abismo espiritual. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Zacarías 1:3. Y aquí es donde nuestra mirada hacia Persia debe cambiar. No solo como una nación enemiga en los titulares, no solo como una amenaza profética en las visiones de Ezequiel, sino también como un pueblo que aún está en el radar de la redención de Dios. Porque la historia de Persia nos recuerda que Dios nunca escribe solo con tinta de juicio. Él también escribe con trazos de gracia. Él disciplina, sí, pero también restaura. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que mientras observamos cómo Irán se mueve en el escenario mundial, debemos hacerlo con ojos abiertos a dos realidades, la del juicio y la de la esperanza. Debemos entender que sí, Irán desempeñará un papel oscuro en la profecía, alineándose contra el pueblo de Dios. Pero también debemos creer que incluso en ese papel, Dios puede preparar un remanente que no se inclinará ante Gog ni ante ningún pacto de muerte. Un remanente que un día escuchará la voz del Mesías y regresará, no con armas, sino con adoración. Y eso nos lleva a nosotros, los que hoy leemos estas antiguas profecías. Porque el propósito de la profecía nunca es alimentar el miedo, sino encender la fe. Nunca es simplemente señalar enemigos, sino mostrar el plan eterno de Dios. Un plan que disciplina, sí, pero que al final siempre redime. Y cuando vemos a Persia, cuando vemos a Irán, debemos recordar que Dios aún tiene la última palabra. No el régimen, no los ejércitos, no los titulares, sino Él. El mismo que levantó a Ciro, que derribará a Gog, y que restaurará a Elam. El alfa y la omega, el principio y el fin. Así que, cuando leas sobre Persia en tus noticias, cuando escuches sobre Irán en tus conversaciones, no lo mires solo con lentes políticos o militares. Míralo con la perspectiva de la profecía. Míralo con el corazón de la redención. Porque cada vez que Persia aparece en las Escrituras, nos recuerda algo. Que la historia no está a merced de los imperios. Está en las manos del Dios eterno. El mismo Dios que puede usar a un rey pagano como Ciro para liberar a su pueblo. El mismo Dios que puede derribar a Gog en los montes de Israel. Y el mismo Dios que promete restaurar a Elam en los últimos días. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Oramos. Oramos por discernimiento, para ver los tiempos en que vivimos. Oramos por fe, para no temer cuando las naciones se levanten contra Israel. Y oramos por misericordia, para que aún en medio del juicio,
el remanente de Persia pueda encontrar gracia en los brazos del Mesías. Porque al final, esta no es solo la historia de Persia. Es la historia de un Dios que siempre cumple su palabra. Un Dios que escribe la historia con líneas de juicio. Sí, pero también con líneas de redención. Y esa es la esperanza que sostiene nuestro corazón mientras los titulares cambian, mientras los reinos se levantan y caen, y mientras aguardamos al Rey que viene, el que pondrá fin a la guerra, el que secará las lágrimas, y el que traerá a todas las naciones, incluida Persia, bajo la luz eterna de su reino.